cosas horribles. Ya, vamos a grabar, porque si no, se me va a pasar la grabación y ese no es la idea. El fin de semana voy a cargar el primer ensayo. No, perdón. Voy a cargar hoy día el primer ensayo para que esté disponible para el fin de semana. ¿Ya? De esa manera pueden hacerlo ahí en el fin de semana o tengan más tiempo para hacerlo. A diferencia del profe de lenguaje, por ejemplo, el profe de matemática, yo tengo la tendencia a dejar los ensayos abiertos por un tiempo un poco más grande. Un mes normalmente, ya 3 semanas, un mes. Porque sé que los otros profes también les dan ensayo y hay veces que en 2 semanas no alcanzan a hacerlos todos. Ya me ha pasado. Entonces, por eso es que yo, o por lo menos en ciencias, los dejamos abiertos por un poco más de tiempo. ¿Ya? Pero la idea es que los puedan hacer igual. ¿Ya? La idea es que siempre estén tratando de hacerlo, uno los ejercicios y dos los ensayos. ¿Ya? Porque si no, vamos a quedar muy cortos de ejercicios y hay que hacer muchos. Ya, pues ahí está el núcleo, organelo característico de la célula eucarionte con sus dos membranas, la membrana interna que es el nucleolo, la membrana externa que se llama carioteca, y esos puntitos que se ven ahí, hay dos tipos de puntitos, un puntito más grande y un puntito más chiquitito. El puntito grande son los poros, ya porque la carioteca es porosa, tiene poros, ya para poder pasar las cosas. Y que en este caso por ahí se mueve ADN o ARN, normalmente ARN más que ADN. ¿Ya? Y los otros puntitos, que son como esferas y que se extienden hasta el retículo endoplasmático rugoso, son los ribosomas. ¿Ya? Hay que considerar que la membrana del núcleo, la membrana externa, la carioteca, es a su vez la membrana de los retículos. ¿Ya? Retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso, es la misma membrana, están continuas las membranas. ¿Ya? Y considerar que el rugoso entonces, como tiene ribosomas, sintetiza proteínas y el liso, como no tiene ribosomas, se encarga entonces de la síntesis de lípidos y la limpieza celular, lo que se conoce también como detoxificación. ¿Ya? Degradan algunas toxinas que son liposolubles. No todas, pero sí algunas. ¿Ya? Y entre retículos, como te decía, no hay separación física, ya que ahí la membrana es continua, pero sí hay una separación física entre retículos y aparato de Golgi. Aquí sí hay un espacio separatorio. Puede estar al lado, puede estar más lejos el aparato de Golgi, puede estar más cercano a la membrana plasmática. Es por eso que en realidad no son la misma membrana. ¿Ya? El aparato de Golgi va a generar estas como pelotitas que se ven ahí, muchas pelotitas, porque el retículo endoplasmático liso y el rugoso le van pasando las sustancias químicas en cierta forma para que el aparato de Golgi las guarde en estas bolsas que se llaman vesículas. ¿Ya? Y después, si esas sustancias químicas se tienen que sacar, se sacan, ¿ya? A través de un proceso que se llama exocitosis, que lo vamos a ver, yo creo que ya la próxima semana cuando estemos viendo membrana. ¿Ya? Entonces igual estamos avanzando, vamos bien. ¿Ya? ¿Qué más vimos? ¿Vimos la mitocondria o no? No me acuerdo bien. Yo había cambiado esto. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo le había cambiado el color del fuente y creo que lo cambié la semana pasada en clase. ¿Habíamos visto la mitocondria o no? Creo que no. No, ¿O sí? no vi. ¿No? Ya, entonces la mitocondria es otro organelo que es genérico, por así decirlo, que lo vamos a encontrar en células animales y células vegetales. Al igual que el núcleo, ya la mitocondria tiene dos membranas, al igual que el núcleo, y son de los pocos organelos que tienen dos membranas. Normalmente, ¿quiénes tienen dos membranas? El núcleo, la mitocondria y el cloroplasto. Ya, esos son los organelos con dos membranas y pare contar. Ya no hay más que tengan dos membranas. Las otras simplemente tienen una única membrana separatoria. Otra cosa a considerar de la mitocondria es que las mitocondrias tienen su propio metabolismo. ¿Ya? Eso quiere decir que al tener su propio metabolismo sintetizan sus propias proteínas porque tienen sus propios ribosomas y a su vez tienen su propio ADN que dirige ese metabolismo. Por lo tanto, en cierta forma, la mitocondria es como una bacteria que vive dentro de nuestras células. ¿Ya? Y ese ADN, como te digo, es muy parecido al ADN bacteriano, de hecho. Hay una teoría de una científica que falleció, de hecho, que se llama Lynn Margulis, ¿ya? La científica, y la teoría se conoce como la teoría endosimbiótica. La teoría endosimbiótica dice que las mitocondrias y los cloroplastos antes eran bacterias que andaban dando vuelta en este caldo primordial y que producto del aumento de oxidación de la atmósfera, las mitocondrias tuvieron que meterse dentro de unas células más grandes. Y en ese momento nacen las células eucariontes. Por eso las mitocondrias tienen su propio ADN y los cloroplastos también tienen su propio ADN y tienen su propia membrana. O sea, perdón, su propio núcleo, sus propios ribosomas.
y por eso tienen dos membranas, ¿ya? Así que en cierta forma todo está relacionado, como que todo calza, como decía Salfate ese año atrás. Por lo tanto, esos son como los datos de la mitocondria. Bueno, y su función. Ya las mitocondrias, la gran función que tienen las mitocondrias es realizar el proceso de respiración celular, que es importantísimo para el metabolismo porque es la forma en la cual se genera energía. Entonces son las células, son los organelos, perdón, encargados de la generación y el almacenamiento de la energía. Y esa energía se traduce a esta molécula que está acá, ya que se llama ATP, que es adenosín trifosfato. En cierta forma, este ATP es muy parecido al ADN, ya porque es una adenina en realidad, es un nucleótido modificado para guardar energía, ¿ya? Y lógicamente esto se lo asociamos ahí a las mitocondrias. Las células tienen mitocondrias al punto en el que solo las que necesitan. Si necesitan más, generan más mitocondrias. ¿Ya? Entonces, en cierta forma, es una ventaja para ella eso. Poder duplicar, por ejemplo, el número de mitocondrias para la célula muscular, muy óptimo, porque de esa manera la célula muscular o el tejido muscular puede crecer y contraerse o aumentar su contracción o su tensión muscular con menos energía. Entonces, como que el gasto fisiológico es más, como más barato, una cosa así. Es como de tanto usar el auto me come menos benzina, una cosa así. Pero claramente ese es un proceso que en realidad puede ser la mitocondria. El auto al revés, pues va a ir consumiendo cada vez más benzina si no le limpio el estanque o no le hago las mantenciones. Eh, eso, pues, esas son las mitocondrias. Estoy sacando unos ejercicios porque este PPT tenía muchos ejercicios. Creo que no hicimos tanto la semana pasada, o creo que no hicimos. Y nos vamos entonces con el siguiente organelo, que también es genérico, no me acuerdo si lo vimos, y que son los peroxisomas. ¿Ya? Los peroxisomas son los organelos que en cierta forma son como el tarro. Este creo que lo vimos. Creo que no vimos las mitocondrias, pero sí los peroxisomas. No sé por qué me suena. Los peroxisomas son organelos que se pueden ver en vegetales, se ven poco, ya, pero sí se ven, están presentes. Y en animales, lógicamente, ahí sí o sí, ya, porque los peroxisomas en su interior contienen enzimas oxidativas. Y en los vegetales que tienen un metabolismo, una fisiología un poquito más lenta, no se oxidan tan rápido como nosotros los animales que somos más rápidos, como más dinámicos. ¿Ya? Entonces, claramente nosotros al oxidarnos más rápido tenemos que guardar o tenemos que generar más desechos. Y los peroxisomas se encargan de degradar esos desechos. ¿Ya? El principal desecho, ¿ya? Es el famosísimo o agente oxidante, ahí va a aparecer como agente oxidante, es el agua oxigenada. ¿Ya? Se puede formar peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, en el interior de las células y la célula se va a encargar de almacenarlo en este frasquito, en esta bolsita que es el peroxisoma. ¿Ya? Y que claramente no puede andar dando vuelta en el interior el agua oxigenada porque si no mataría a la célula. Para ser más simple, la termina matando. Es como un veneno metabólico. Ya la oxida en realidad, la envejece. Entonces, en cierta forma, no es buena el agua, porque el agua oxigenada. ¿Por qué se usa agua oxigenada para desinfectarnos? Porque mata bacterias también. No todas, pero sí mata bacterias. Entonces, yo la utilizo como un bactericida en realidad para eliminar las bacterias cuando me corto. Ya tengo una herida, por ejemplo, que quedó expuesta y no es profunda, puedo usar peróxido, agua oxigenada. ¿Ya? Eh, pero lógicamente también, y podemos ver cuando hay una gotita de sangre y le coloco agua oxigenada, como que hierve esa sangre, como que se forman como burbujitas, espumitas, y ahí es porque los glóbulos rojos se están reventando producto de que este es un desecho y está más encima altamente concentrado. ¿Ya? Así que los peroxisomas también son organelos generales, ya que los vamos a encontrar en todas las células, da lo mismo la célula sea animal o vegetal, al igual que la mitocondria. La mitocondria tampoco es exclusiva. Ya aquí estoy acomodando un poco los organelos de la célula animal y vegetal. ¿Ya? Y ahora vamos a ver los organelos animales. ¿Por qué? Porque tengo un montón de ejercicios aquí. Entonces tengo que ir filtrando porque si no, no nos alcanza el tiempo para hacerlo. Estas láminas ya no la preguntan, así que esto sí la vamos a hacer. Ya, vamos entonces con los organelos generales. ¿Cuáles son los organelos? Creo que los tenía aquí en un gráfico. No, no los tenía. Estoy seguro que sí. Siempre cambio mis PPT. Tengo como 10 PPTs que se llama célula eucarionte. Entonces, como tengo 10, no tengo 3 en realidad, no son 10.
Le voy agregando, sacando cosas, po. Aquí está, no, no está tampoco. Pero sí, ese es un poquito más claro. Tengo una lámina, tengo un PPT, yo sé que lo tengo, porque tiene una lámina, y esa lámina es bien explícita porque me separa los organelos. Entonces, me los separa en organelos generales, organelos comunes, por así decirlo, y organelos específicos. Aquí está. Esta es, po. Ya voy a pegarla al tiro y la vamos a ver inmediatamente. Claro, y como termino la clase justo, no alcanza a hacer estas ediciones así a la rapidez. O sea, termino haciéndola a la rapidez. Pa. Entonces, aquí está, aquí en cierta forma, en la clase de hoy. Ahí está. Se me descuadran estas cosas. Y ahí sí, y ahí se lee. Lo importante es que se lea. Ya, pues, ahí está entonces teoría celular, célula, ya, lógicamente en la base de la célula, y esto vimos la semana antepasada, si no me equivoco, la teoría celular, unidad estructural, o indica que la célula es la unidad estructural, funcional y de origen de todos los seres vivos. ¿Ya? Y la célula, tenemos células procariontes con sus características, células eucariontes animales y vegetales. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver los organelos específicos que definen una célula animal, que si yo me encuentro estos organelos, inmediatamente es una célula animal. Lo mismo acá, los organelos específicos que definen a la célula vegetal. Y esto es lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Los organelos que son generales, que los voy a encontrar en toda célula eucarionte, da lo mismo si es animal o vegetal, y que, por ende, no me permiten identificar una célula de otra. Yo no puedo saber si una célula es animal o vegetal por la presencia del núcleo, del citoesqueleto, de los peroxisomas, de los retículos, del aparato de Golgi, porque eso es lo que se conoce como el sistema de endomembrana, los retículos y el aparato de Golgi, ¿ya? La mitocondria tampoco, ¿ya? Porque la mitocondria existe en los dos tipos celulares, ¿ya? Estos organelos que están aquí abajito, ¿ya? Centriolos, lisosomas para el animal, cloroplasto, pared celular y vacuola central, es lo que vamos a ver ahora porque es lo que me define una célula de forma específica, ¿ya? Ya, pues, vamos al tiro. Lisosoma. ¿Ven? Aquí está. Y quiero cambiarle el horrible color que quedó. Y el lisosoma, ¿ya? Que es un organelo característico de una célula animal, dejémoslo ahí, es muy parecido al peroxisoma. La diferencia es que en su interior no tiene enzimas oxidativas, sino que tiene enzimas que favorecen la digestión. Por lo tanto, el lisosoma es como el estómago de la célula animal, porque vuelvo a repetir, es un organelo exclusivo. Los lisosomas solo existen en células animales, no aparecen en las células vegetales, porque los vegetales no hacen digestión, no se comen a otro organismo, ellos hacen fotosíntesis. ¿Ya? Los animales sí lo hacen y las células animales también lo hacen, lógico. ¿Ya? Por lo tanto, siempre asociar el lisosoma al estómago de la célula, en cierta forma. ¿Ya? Y nacen, ojo, nacen del aparato de Golgi. Creo que lo habíamos mencionado. Nacen del aparato de Golgi y que claramente es una función específica para el Golgi en la célula animal cuando origina lisosomas. ¿Ya? Los lisosomas y los peroxisomas son muy parecidos. La diferencia, creo que había una célula aquí. La diferencia, ahí está el peroxisoma, es que el peroxisoma es más chico que el lisosoma. Y lo segundo, el peroxisoma no está cerca del aparato de Golgi. El lisosoma sí, porque en realidad el lisosoma nace del aparato de Golgi. ¿Ya? Entonces, es lógico que se encuentre más cerca. ¿Ya? Así que lisosomas, organelos exclusivos, ahí está, que de la célula animal y lógicamente ahí están funciones. Realizar la digestión intracelular, el sistema digestivo de la célula, el estómago de la célula, para que sea más fácil, y favorecen la autofagia, que en cierta forma se van degradando las estructuras que están en su interior cuando no se ocupan. O sea, por ejemplo, no sé, tengo un retículo endoplasmático muy grande y tengo que reducirlo, parte de ese retículo en cierta forma va a ser consumido, degradado por los lisosomas. ¿Ya? Entonces los lisosomas como que también renuevan la estructura interna de la célula. Y eso puede pasar particularmente cuando, por ejemplo, una célula se sobreestresa y genera una proteína, una cadena proteica que es muy larga o muchas proteínas, como que el retículo se hace viejo, ¿ya? Y la proteína empieza a tener fallos genéticos en la expresión del código genético.
Entonces, lo mejor que se puede hacer ahí, por parte del núcleo, es dar la orden a los lisosomas para que puedan partir, sacar ese pedazo del retículo y después el mismo núcleo se encargue de alargarlo, ¿ya? Así que en cierta forma los lisosomas favorecen con eso. Son como limpiadores en el interior de la célula. Bueno, y lógicamente la función de estómago, para que quede más, más claro. Siguiente organelo característico, específico. Voy a tener que cambiar el color acá, cada una de las. Ahí sí. Son los famosísimos centriolos. Ahora, los centriolos son unos organelos que siempre están en pares. ¿Ya? Y de hecho, aquí se ve la figura de la célula que está acá al ladito. Aquí. Ya pillé los centriolos. Vamos a destacarlo al tiro. ¿Dónde están los centriolos? Los centriolos están ahí, mira. Y siempre de dos. Si yo tengo un solo centriolo, la célula crea el centriolo que le falta. ¿Ya? Tiene que tener dos. Y los centriolos, ¿ya? Aparecen solo en células animales. Por lo tanto, si yo identifico centriolo, inmediatamente digo, ah, esa es una célula animal. ¿Ya? Inmediatamente, no hay mayor cuestionamiento que hacer. ¿Ya? Y los centriolos son proteínas estructurales, son muy parecidas a las proteínas del citoesqueleto, y que son como las antenas de las teles antiguas. Entonces los centriolos, cada uno de estos tubitos que se ven ahí, que son como más chiquititos, esos tubitos son cada uno como una antena, y se estiran y se acortan. Cuando se estiran, forman una red que es súper larga y que participa particularmente durante la división celular, ¿ya? Durante la mitosis o la meiosis. Entonces los centriolos estimulan, favorecen la división celular. ¿Ya? Ojo con eso. Y de hecho, por eso dice, forman el uso mitótico. ¿Ya? Porque en realidad favorece que los cromosomas se corten en dos. Los vegetales no tienen centriolos. Y el corte de los cromosomas, la mitosis como tal, es diferente, es más lenta también. ¿Ya? Y por eso es que los vegetales, los tejidos vegetales, no se renuevan a la misma velocidad que los tejidos nuestros. Nosotros nos regeneramos, no sé, pues me corté la mano y al ratito la herida ya está cerrada. Ahora que esté completamente sana, me va a tomar, no sé, por una semana. ¿Ya? Si yo le rayo, por ejemplo, cosa que no debo hacer, la corteza de un árbol, esa corteza le estoy haciendo una herida, esa corteza se va a tomar varias semanas en regenerarse, precisamente porque la división celular vegetal es mucho más lenta que la división celular animal. ¿Por qué es más lenta? Porque los centriolos guían el proceso de división en los animales. Y los vegetales, como no tienen centriolos, lógicamente no tienen quien les favorezca la guía de los cromosomas y por ende es más lenta la división. Es por eso en realidad. ¿Ya? Así que los centriolos lo que hacen es, primero que nada, guían el proceso de división mitótico o meiótico porque forman una estructura que se llama uso mitótico. ¿Ya? Y adicionalmente pueden dar origen, de hecho ahí se ve como un centriolo se transforma. Ahí hay dos centriolos y uno de ellos se pegó a la membrana plasmática y desde la membrana plasmática, como la antena de las teles, se empiezan a estirar. Y a partir de ahí se puede originar o un cilio, varios cilios, o se pueden originar flagelos, como por ejemplo el flagelo de los espermatozoides. ¿Ya? Queda claro, porque estos son los dos principales organelos de los animales. ¿Queda claro? ¿Sí? Ya. Entonces tenemos organelos exclusivos para los animales, centriolo y lisosoma. Genéricos tenemos 5. Núcleo, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, mitocondrias, peroxisoma. ¿Ya? Estos son los organelos compartidos. ¿Ya? Y que no me permiten definir si la célula es animal o vegetal porque ambas lo tienen. Y ahora vamos a pasar a ver los organelos específicos de los vegetales. ¿Ya? Y este es el primero de todos y vamos a tener prácticamente una clase más adelante solo de este organelo, ya que es el cloroplasto, porque el cloroplasto realiza el proceso de la fotosíntesis. ¿Ya? Y la fotosíntesis no solo para los vegetales es importante, para nosotros también, porque la fotosíntesis es quien permite la transformación de la materia orgánica, perdón, la energía lumínica en energía orgánica. ¿Ya? Entonces no podríamos tener energía en nuestro ecosistema si no es por los organismos fotosintetizadores. Ellos son la clave de la cadena alimentaria por eso. ¿Ya? Y solo por tener cloroplasto. ¿Ya? Y los cloroplastos, al igual que la mitocondria y el núcleo,
tienen dos membranas. Ya no olvidar eso, tienen dos membranas. Tienen ADN propio. Ya bueno, el núcleo tiene ADN, pues, lógico. Y adicionalmente tiene sus propios ribosomas. Entonces el cloroplasto puede aumentar su número sin dividir a la célula. Muy común, por ejemplo, en los vegetales que cambian hojas. ¿Ya? Ahora en esta fecha los árboles caducos o los árboles de hoja caduca botan sus hojitas y entran en modo hibernación, se duermen. De hecho, ese es el mejor momento para trasplantar un árbol. Si yo quiero trasplantar, hacer el trasplante de un árbol que no sé, pues no me deja ver bien, se hace en invierno, porque la planta está letargada, pues está como dormida. Entonces, como que la levanto para calladito así, sin despertarla, y la vuelvo a plantar, y en primavera cuando se despierta, ¡oh! ¿Dónde estoy? Aparecí en otro lado. Y sigue haciendo fotosíntesis. Ya, en realidad no le molesto su proceso fisiológico. Si lo hago en verano, lo hago en primavera, capacito, lo más seguro es que la planta se me queme, se me muera. ¿Ya? Y se me va a morir, se me va a secar, porque estaba activa. Po. Entonces le corté abruptamente el suministro de nutrientes, de agua, a través de la raíz. Si la trasplanté, eso podría llevarla a la muerte. ¿Ya? Así que ahí, normalmente, como decían los abuelitos o los antiguos, los jardineros antiguos, la poda y los trasplantes de árbol de sector se realizan en todos los meses que no tienen R. Abril tiene R, mayo no tiene R, espectacular para mover un árbol. Junio, julio, agosto. Esos son los 4 meses fuertes del invierno. Y las plantas están en hibernación. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Todos tienen R. No puedo hacerlo porque o es primavera o es verano. O es otoño, está empezando el otoño. Entonces no puedo hacer un trasplante de un árbol o podarlo porque capaz que lo más seguro se me queme. ¿Ya? Son los datitos de los antiguos. Y volvamos al cloroplasto. El cloroplasto, aparte de tener dos membranas como el ribosoma, perdón, como la mitocondria, tienen ADN propio y ribosomas como la mitocondria, ya, muy parecido a la mitocondria, se encarga de almacenar, y por eso es de color, a diferencia de la mitocondria, el cloroplasto tiene una coloración, y esa coloración depende directamente del pigmento que tenga. El pigmento primordial en el planeta, que lo tienen todas las plantas sí o sí, es la clorofila alfa o clorofila A, ¿ya? Que es de color verde. Pero en la naturaleza existen como 8 clorofilas distintas y esas tienen distintas coloraciones. Por eso es que hay vegetales que tienen otros colores. ¿Ya? Y la clorofila verde, sí, eso sí, la tienen todos los vegetales sin excepción. Sin excepción. Pueden tener otro color, pueden tener otro pigmento adicional, pero la clorofila verde sí o sí, como su carácter distintivo en cierta forma como vegetal, como buen vegetal, y que los hongos no tienen. Si hay hongos fotosintetizadores, no tienen clorofila, tienen otros pigmentos. ¿Ya? Y claramente la clorofila lo que hace es captar la luz para activar o gatillar el proceso fotosintético. Ya, por lo tanto, la gran función de los cloroplastos, de los plastidios, a veces también, eso lo vamos a notar también. O, ahí sí. Función, lugar donde se realiza la fotosíntesis. Ahora, ojo, yo he visto esto y lo vamos a colocar por acá, para que no moleste en un cuadro de texto. Voy a ponerlo aquí. Los cloroplastos son un tipo de plastidio. Los plastidios. Los plastidios son los organelos vegetales que almacenan cosas. Pueden almacenar clorofila como el cloroplasto. Por eso se llama cloroplasto en realidad. Cloroplastidio, porque almacena clorofila, perdón. Hay otros que se llaman cromoplastos y esos almacenan otros pigmentos. ¿Ya? Hay otros que se llaman amiloplastos y almacenan almidón. ¿Ya? Y esos están en las raíces, por ejemplo, y no tienen pigmentos, son de color blanco. Y hay otros que se llaman tonoplastos. Y ese tenemos que verlo ahora porque el tonoplasto da turgencia, da tonicidad. Y esa turgencia y tonicidad es la que genera la famosísima vacuola de agua o vacuola central o tonoplasto. ¿Ya? Entonces, ojo, los cloroplastos son un tipo de plastidio. Si yo veo en el ejercicio de EMRE, en la alternativa, y dice plastidio, es un tipo de cloroplasto, por así decirlo. Puede tener pigmento, almidón, ahí me van a tener que especificar, ¿ya? Pero para que no nos vayan a pillar con cosas así, ¿ya? Cloroplasto en realidad es un tipo de plastidio, no es el único, ¿ya?
No, pero avancemos, porque al final esto es un agregado que hice yo. Ya los cloroplastos entonces se encargan de realizar la fotosíntesis, almacenan pigmentos. Y aquí es donde aparece, de hecho ahí se ve, pues mira, voy a cambiar el color, esta cuestión horrible que no cambió, ahí sí. Pared celular. La pared celular de celulosa, sintetizada por el aparato de Golgi, creo que lo dijimos. Aquí, ahí está el Golgi, mira. Ahí está el aparato de Golgi. Entonces, esto va sintetizando unas plaquitas, como unos ladrillos, y esas plaquitas van reforzando en cierta forma esta pared celular que es rígida. La madera, por ejemplo, es rígida porque tiene celulosa en sus células. ¿Ya? Y el núcleo, que ahí está como medio cuadrado, con unas pintitas, que esos son los ribosomas, y aquí hay 1, 2, 3, 4 cloroplastos, tiene 4 mitocondrias, acá tiene 3, 7 mitocondrias, hartas mitocondrias, pero no se ve un centriolo, por ejemplo, lógico, porque es de una célula animal. Tampoco se ve un lisosoma, ¿ya? Aquí se ven pelotitas, pero esos no pueden ser lisosomas, son vesículas simplemente para sacar cosas, ¿ya? Por lo tanto, ojo con eso. Ese ojo como clínico tenemos que tenerlo porque me podrían colocar una imagen y me podrían indicar si la célula es animal o vegetal solo con verla, pero me tienen que dar las características, ¿ya? Si tiene cloroplastos, tiene pared celular, tiene esta vacuola central aquí como un lago prácticamente, una cuestión bien grande, vacía, ya, esa es la vacuola que tiene agua, ya, y ese tiene que tener agua para poder activar la fotosíntesis, en realidad es por eso, ya. Pared celular, estructura rígida y fuerte que se ubica en la pared externa de la membrana plasmática. Está compuesta principalmente por celulosa. Ya en algunos libros aparece la lignina, que es una proteína, pero eso solamente la lignina aparece en los árboles. Por eso el tronco del árbol es más duro que, no sé, por el tronco del apio, por dar un ejemplo. ¿Ya? Es permeable al paso de sustancias, por lo tanto permite el paso de moléculas tanto al interior como hacia el exterior como una membrana adicional, más rígida, lógico, pero como una membrana. ¿Ya? Da forma y evita la ruptura de la célula por excesiva entrada de agua. Si esta célula entrara en un lugar, por ejemplo, que tuviera una baja concentración de sales, el agua progresivamente empezaría a salir, perdón, claro, el agua empezaría a entrar y esta vacuola empezaría a llenarse y empezaría a apretar la membrana contra la pared. En ese momento, la pared le confiere, aparte de rigidez, ¿ya? Para no reventar, le confiere a la célula la posibilidad de ser como de goma, ser ultra resistente. Y el mejor ejemplo de eso es el cochayuyo. Si yo saco un cochayuyo recién sacado del agua y lo trato de romper con la mano, no voy a poder, porque es como que tuviera goma. ¿Ya? Y esa goma en realidad no es goma, es presión. Es una excesiva presión que hay en el interior que favorece ese proceso. ¿Ya? Y eso se llama presión de turgencia. Eso lo vamos a ver la próxima semana en todo caso. ¿Ya? Ya, pues cloroplasto, pared celular, segunda estructura y el último, creo que por ahí va a salir. Tengo perdido el mouse, lo vi recién, ahí está. La famosísima que ya algo habíamos nombrado, vacuola central, y lo vamos a colocar entre paréntesis acá, también conocida como tonoplasto. Tonoplasto, ¿ya? El cloroplasto se llama cloroplasto, un tipo de plastidio, como le decía. Y la vacuola central o tonoplasto, lo he visto también así por parte del DEMRE, uno nunca sabe. Lo que hace muy sencillo es almacenar agua. ¿Por qué tengo que almacenar agua? Porque la fotosíntesis sin agua no se activa. Entonces la fotosíntesis en cierta forma es como la llave del vehículo. ¿Ya? Yo no puedo activar el proceso fotosintético si no tengo agua, al punto que la fotosíntesis genera oxígeno al ambiente. Y ese es el oxígeno que estamos respirando. Ese oxígeno proviene del agua que inició el proceso fotosintético. Es así de importante la fotosíntesis, no solo para generar materia orgánica para los seres vivos, sino que también porque nos genera el oxígeno. Ya es súper, súper importante entonces. ¿Ya? Y tengo que tener agua para poder activarla. Y por eso es que la planta o los vegetales tienen su propia reserva de agua, que en este caso va a ser ahí en la vacuola central. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Sí o no? Veo el chat, que vamos a hacer un par de ejercicios, pero los voy a seleccionar.
Hicimos ejercicio la semana pasada, ¿no? A ver, voy a revisar en mi teléfono dónde lo dejé. ¿Hicimos o no? No sé si te acuerdas. Para saber más o menos cuáles elegí. Si no, busco el video, si tengo que tenerlo por acá. O sea, debo tenerlo. Sí, hicimos ejercicio. Ya, entonces tengo que ver cuál es sacar. Células eucariontes, organelos generales. Aquí está el video. Veamos qué ejercicio sacamos. Va, vamos a adelantarlo un poco porque si no. Aquí están los ejercicios que hicimos. Justo, lo justo. Mira, si habíamos alcanzado en la mitocondria, pero nunca está de más repasar. Ya, este lo hicimos, entonces lo voy a borrar porque si no nos vamos a perder. Me quedo tener unos 10 ejercicios. Eh, Veamos otro. Este del DEMRE. También lo hicimos este. Ya, pero este no lo hicimos si no me equivoco. Hicimos dos. Uno del retículo endoplasmático liso. Creo que los dos eran del retículo endoplasmático liso. Me quedan 10 minutos, pero no me acuerdo mucho a cuáles, pero creo que fue en electivo, no me acuerdo bien. Creo que hicimos en los dos, porque aquí estaba viendo el video de la clase de común, ¿ya? Y sí hicimos, así que lo borré. Borré por lo menos uno de los que hicimos, para que no se me repita, ¿ya? Y vamos a hacer otro al tiro. A ver, espérame, déjame seleccionar uno propicio, porque por preguntar, por tirar ejercicio, aquí está el otro que hicimos, ¿ya? Entonces, ya sacando los que... partamos con uno fácil. Creo yo que este es más fácil. O porque es una pregunta de reconocimiento. Ahí está. Estos son ejercicios de EMRE. Es un ejercicio antiguo, pero es ejercicio de EMRE. Es de EMRE. ¿Cuál será? Déjame ahí en el chat nomás la respuesta. Voy a cerrar aquí un montón. No sé si viste. ¿Estáis viendo mi WhatsApp o no? No. Qué bueno. Para que no tape en realidad. Vamos a cerrar aquí el WhatsApp para que no moleste. Y vamos a buscar más ejercicios. No, si de células lo que siempre hay más. B. En una célula animal, las enzimas necesarias para la síntesis de colesterol se encuentran en. Perfecto. Oh, no es que no le puse la alternativa. Ah, no, sí está puesta, pero no aparece. Debe estar la animación, debe estar anulada. Pero no, sí está bien en la letra B. Ahí sí, letra B. Siguiente. Se nos repite el retículo. De lo más preguntado también el retículo. ¿Eh? ¿Ve también? Veamos. Veamos. ¿Por qué está tan alterado este perrito? Todavía tengo la clase del electivo abierta. Esta es. En cuanto al retículo endoplasmático, es correcto afirmar. B, está conectado directamente con la careteca. Perfecto, también. Y hay otro ejercicio del DEMRE. Lo que pasa es que no les puse la fecha porque estos ejercicios eran como antiguos. ¿Ya? Ya, este sí. Este es más, un poquito más nuevo en realidad. Los otros eran súper, súper viejos. Pero en realidad, para poder ver si es que quedó claro algo, son buenos. Pero como DEMRE, modelo DEMRE, no, no son nada buenos. Ahí tenemos otro.
¿Cuál de las siguientes estructuras celulares participa directamente en la formación del uso mitótico en una célula animal? Perfecto. Ahora, aquí hay varios datos, ¿ah? O sea, sí, pues hay varios datos y uno, como que uno puede abordar el ejercicio de dos formas. Antiguamente había una única forma de abordar el ejercicio. Ya en el ejercicio anterior, si te das cuenta, tú tenías que saberte el dato de la continuidad de la carioteca. Si no lo sabías, pucha, lo más seguro es que el ejercicio no lo saquemos, lo tengamos en mano. ¿Ya? Y aquí dice, ¿cuál de las siguientes estructuras celulares participa directamente en la formación del uso mitético en la célula animal? Ya, entonces, como es la célula animal la que me está nombrando, ya podría considerar el lisosoma y los centriolos. Los otros no, porque los otros están en todas las células, no de forma específica, entonces los podría descartar. Estoy haciendo, dándole más vuelta nomás, ¿ya? Y lógicamente el lisosoma se encarga de la digestión celular y los centriolos están asociados al uso mitótico. Así que efectivamente la alternativa correcta es la que tú pusiste ahí en el chat, que es la letra C. ¿Por qué me ven aquí? No sé, pues mitocondria. Yo creo que se me corrió esta cuestión cuando la estaba ajustando. Pero sí, es centriol. Sí, está bien, está bien. Vamos al siguiente. ¿Y este está ajustado? Sí, está ajustado. Este es como de la materia que vimos la semana pasada. ¿Cuánto me queda? Me queda un minuto. O sea, pero yo creo que lo alcanzamos a hacer. Y después retomamos de nuevo con más ejercicios. Ya que tengo un montón. Sigo insistiendo en eso. Tengo un montón de ejercicios de célula. La E, respecto a los ribosomas, correcto afirmar. A ver, los ribosomas en algunos libros se mencionan como organelos, ¿eh? Pero organelos sin membrana. ¿Ya? Entonces ahí es como, muchas, es que todos los organelos en realidad tienen membrana, no, para que sea tan específico. ¿Ya? Pero en realidad es verdad. Ya en algunos libros se consideran como organelos, pero sin membrana, para que los procariontes puedan tenerlos. ¿Ya? Y ahí calzar con la definición de que los procariontes no tienen organelos. Ya tienen organelos sin membrana, perdón, no tienen membranas, ahí sí. Ya, pero sí pueden llegar a tener ribosomas. La dice los organelos son, perdón, respecto a los ribosomas, correcto afirmar que son los organelos que contienen todo el material genético. Ahí está el error, porque pese a que los ribosomas también tienen material genético porque están compuestos por ARN, ya ARN ribosomal, no lo tienen todo. El todo es el que es como flautas, nada que ver con los ribosomas de acá, de aquí. Por tanto, la alternativa A se descarta por culpa de ese totalitarismo. ¿Ya? La B, la semana pasada se me olvidó grabar la colita, po. Y por suerte tenía una grabación no antigua, la de la clase del anual, que como era como la misma, entonces la pude hacer como el empalme, po. Cosas que pasan. Sí, por suerte ahí trata de hacerme recuerdo si se me escapa. En la segunda parte se me va a pasar, pues. En la primera quizás no tanto. Ya, pues y la C dice vesículas, ya, si dice vesículas no debería ser un ribosoma porque los ribosomas no le da para ser vesícula. Ya, ya tengo partido el mouse ahora, aquí. Por lo tanto, eso no es y la C se descarta. Y lo otro que dice enzimas proteolíticas. Los ribosomas no son proteolíticos. Los ribosomas son tiene un nombre la formación proteica. Es como proteofílico, una cosa así. Ya, pero no es proteolítico. Porque proteolítico es un degradador de proteínas. ¿Ya? Así que la C no es. Y la D dice organelos rodeados por una doble membrana. Y los únicos que tienen dos membranas son el núcleo, las mitocondrias y el cloroplasto. Los ribosomas, de hecho, no tienen ni membrana. Así que la D se descarta y por descarte debería ser esa. ¿Ya? Síntesis de proteínas. Y eso es un ribosoma en realidad. Es una macromolécula más que un. Voy a cerrar mi WhatsApp para que no aparezcan los mensajes, si no empiezan a aparecer. Ahí sí. Es más una macromolécula que un organelo. De hecho, antiguamente se definía como macromolécula o supramolécula, que es como un nivel superior a la macromolécula. Pero de una u otra forma era la E. Así que estábamos bien. Y siguiente, si aquí tengo, como te digo, un montón. Este es más corto, o sea, es más corto que este, pero yo diría que es un poquitito más difícil. Veamos si es cierta la mentira. Se me pierde. Ahí está. Voy a hacer una raya nomás porque si no se me va a perder. Ya. Este es más corto, creo yo, pero más difícil.
poquito más difícil. Estoy viendo el chat, por si acaso ahí colocas tu alternativa. Ya, aquí es donde uno empieza. Yo sabía que esta palabra enreda mucho. Y esto es por una definición súper básica. ¿Eh? Vamos a anotarlo acá. El metabolismo, esto antiguamente, o sea, ya no entra en la prueba. Pero para que te das cuenta que sí, pucha, si no conozco la definición, me podría enredar. El metabolismo se divide en dos. El catabolismo, que involucra todo tipo de degradación. Son los actos degradatorios. El mejor ejemplo para nosotros los animales es la digestión. Bueno, la respiración celular también, pero la digestión es el mejor ejemplo. Y los otros, el otro conjunto de actividades, o sea, de reacciones químicas, se llama anabolismo. Y el anabolismo son todas las reacciones de síntesis. Me faltó el tilde, pero tú le colocas el tilde. Ya son todas las reacciones de síntesis. Y el mejor ejemplo, el nombre lo dice, fotosíntesis. Entonces son las reacciones de creación de macromoléculas, de formación de moléculas. ¿Ya? Y esas son las anabólicas. Entonces, el metabolismo tiene dos conjuntos de reacciones químicas, las que degradan y las que sintetizan, las que crean, las que forman moléculas. ¿Ya? Entonces, si yo me acuerdo de esa definición, podría sacar esto. A ver, vamos viendo uno por uno. El cloroplasto está relacionado con la fotosíntesis. Si la fotosíntesis es el mejor ejemplo de anabolismo, catabolismo no es. Entonces, por eso descarto esa. ¿Ya? Los retículos endoplasmáticos sintetizan lípidos, sintetizan proteínas. Como sintetizan moléculas, ¿ya? Y no las están degradando, no es una actividad catabólica, pues anabólica. Las vacuolas, ojo, las vacuolas no especifica el tipo de vacuola. La vacuola de agua almacena cosas, por ejemplo, no es ni catabólica ni anabólica. Los lisosomas son vacuolas, podrían ser digestivas, ahí podría ser catabólico. Y los peroxisomas también en cierta forma son digestivos. El problema es que no especifica qué tipo de vacuola. Debería haber dicho vacuolas digestivas, vacuolas de agua o vacuolas de turgencia o vacuola de agua es como el mejor ejemplo. ¿Ya? Entonces, como no la especifica, no puedo validarla. La puedo dejar ahí. Los centriolos son anabólicos porque el formar el uso mitótico, estructurar el uso mitótico, es una reacción de, entre comillas, síntesis, ¿ya? De formación más que de degradación. Por lo tanto, la D se descarta. Y las mitocondrias, ojo, la respiración celular es tomar una molécula de glucosa y fraccionarla, acortarla, hacerla más chica, en cierta forma como si la estuviésemos degradando y transformarla en dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, las mitocondrias son el mejor ejemplo de organelo catabólico. ¿Ya? Así que sí, es cortito el ejercicio, pero tiene esa trampa de que tenía que manejar esta información que está acá. ¿Ya? De hecho, por eso las selecciones solamente va a poder darme el tiempo de poder explicarlo, porque creo que no lo había explicado antes. Esto en sí del metabolismo no debería entrar, ¿ya? Pero sí me pueden hacer una pregunta como esta. Entonces tengo que dominarlo igual, pues son de esas como vacíos que quedaron producto de la reducción de contenidos, por la famosa priorización curricular. ¿Ya? Así que la alternativa correcta, eh, ahí debería ser la letra E de mitocondria. Sí, está bien. Ahí hay otro, voy a limpiar, por si acaso. Creo que no habíamos hecho tantos ejercicios, démosle nomás, tenemos que hacer harto ejercicio. Este tiene un poquito de trampa igual, pero yo creo que te vas a dar cuenta de la trampa. Este ejercicio es más moderno, así que es más parecido como a los que vienen ahora.
¿Sí? Ya, ven, los glóbulos rojos son células que no pueden llevar a cabo la síntesis de proteínas. Como que ahí hay parte de la respuesta. Em, pero contienen grandes cantidades de hemoglobina. La hemoglobina es una proteína. Entonces, ¿en qué momento formaron esa hemoglobina? La que se acumula en el eritroblasto, que es la fase anterior a transformarse en glóbulo rojo, en eritrocito. De acuerdo a esto, ¿qué estructura debería presentar una gran actividad en los eritroblastos? Los eritroblastos son los que deberían sintetizar esta hemoglobina. ¿Y dónde se sintetiza la hemoglobina? Esa es como la pregunta. Si la hemoglobina es una proteína, tengo que buscar el organelo que se encargue de sintetizar una proteína. Las mitocondrias no lo van a hacer. El núcleo podría ser, porque el que da la orden, ¿no? Pero aquí quien me hace la pega es el ribosoma. El aparato de Golgi, mira, ¿por qué no es el aparato de Golgi? Porque el aparato de Golgi, uno, sí, trabaja con proteínas, pero se encarga principalmente de sacarlas. Y yo necesito que esta hemoglobina no salga de la sangre, se quede en el interior del glóbulo rojo primordial para después transformarse en el glóbulo rojo funcional. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya. ¿Y los lisosomas? El glóbulo rojo no come nada. El glóbulo rojo lo único que hace es transportar el oxígeno. De hecho, los glóbulos rojos se recambian más o menos cada 120 días. Entonces, si ahora en este instante están haciendo un glóbulo rojo de mi médula ósea, en 120 días más se le saca todo el citoplasma y se le inyecta nuevo citoplasma, y eso lo hace el hígado. ¿Ya? Por eso el hígado tiene un saquito en su interior que es la vesícula biliar, y ahí están todos los desechos de la limpieza de los glóbulos rojos. ¿Ya? Por eso es verde la bilis. Es verde, media amarillenta, la biliverdina, la bilirrubina, porque en realidad es la descomposición de los glóbulos rojos. ¿Ya? Como que estamos reciclando eso. Así que sí, la alternativa correcta es la letra C. Y uno de Yapa, cortito, y este es el último, ahí está. Último ejercicio de Yapa. En realidad me quedó uno, aparte de este, pero creo yo que es muy largo. ¿La E? Sí, porque mira, una bacteria que es un procarionte, ¿ya? Ahí está mi mouse. Una bacteria, un alga unicelular que es un vegetal, y una neurona que es una célula animal, ¿ya? Lo único que puede haber convergencia aquí, los retículos van a estar entre medio de estas dos células eucariontes. Los dos retículos, el aparato de Golgi y las mitocondrias, pero los ribosomas como tal van a estar presentes en los tres tipos celulares. Así que la alternativa correcta es la letra E. ¿Ya? Voy a dejar el último, pero lo voy a dejar, a menos que quieras hacerlo al tiro, no sé. Es un poco más largo porque estos son los ejercicios que son como los ejercicios nuevos, por así decirlo, que está metiendo el DEMRO en la... que es ese tipo de ejercicios. ¿Ya? Ojo con esto porque la PA, o sea, la PAIS del año pasado tiró 3 ejercicios de esto en el módulo común. Entonces hay que tener cuidado porque yo creo que van a entrar otros 3 más ya este año. No sé si lo querés hacer al tiro. Yo no tengo problema. Porque como todavía me queda como media hora más para que se cierre la clase, no se me va a caer Zoom por lo menos en 20 minutos más. Hácelo si quieres. De una, ya, dale, no. Y con eso hicimos, creo que nunca he hecho tanto ejercicio. A ver, ¿cuánto hicimos? Hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalmente en un taller yo hago 10. No hago más que eso, un taller de 1 hora. Eso quiere decir que cuando tengamos taller voy a tener que poner hartos ejercicios porque ha sido un montón de ejercicios en clase. Vaya a quedar corto si coloco 10. Así que vamos a tener que hacer más. Por suerte tengo ejercicios de célula. ¿Cuál será?
Em, a ver, el 2001, Philip Bell propuso que el núcleo de la célula eucariota evolucionó a partir de un gran virus de ADN que se introdujo en una célula de arquea metanogénica. El virus habría evolucionado posteriormente para formar el núcleo eucariota al adquirir genes del genoma hospedero y eventualmente usurpar su rol. El descubrimiento de virus complejos de ADN de gran tamaño y capaces de biosintetizar proteínas, como que casi tienen metabolismo, tales como el mimivirus, apoyan esta propuesta. Como que ahí los virus ya se están pasando casi para los seres vivos. Y claro, son virus muy grandes, que tienen mucho ADN en comparación a los virus como el herpes, por ejemplo, o el COVID, que tiene una cadena de ADN que es miserable. ¿Ya? A partir del fragmento anterior, podemos afirmar que lo propuesto por Bell corresponde. A ver, un modelo no es, porque un modelo es muy parecido a un protocolo. Son una sucesión de pasos y que normalmente no se salen de ese esquema. ¿Ya? Entonces, modelo no es. Teoría podría ser. Ya propuso que el núcleo de las células, de hecho lo propone, que el núcleo de células eucarionte evolucionó a partir de un gran virus de ADN que se introdujo en la célula arquea metagénica. El virus habría evolucionado posteriormente para formar el núcleo eucarionte al adquirir ya, sí, de hecho lo más seguro es que sea eso, porque una hipótesis es una posible respuesta a una pregunta que se planteó en un principio y aquí no veo ni la pregunta como para decir que es una hipótesis. Y lo otro es que la hipótesis hay que probarlas, pues aquí esta cuestión ya en cierta forma está probada. O parte, porque dice, el virus habría evolucionado posteriormente para formar el núcleo coherente a partir de genes del genoma hospedero y eventualmente usurpar su rol. El descubrimiento de virus complejos, como que ahí se refuerza, como que ahí refuerza la idea anterior, ¿ya? El fragmento, al descubrimiento de virus complejos de ADN de gran tamaño y capaces de biosintetizar proteínas tales como el mimivirus apoyan esta propuesta. Por lo tanto, la propuesta se está validando, no es una hipótesis, porque la hipótesis hay que validarla, por lo tanto, la alternativa debería ser una teoría. No puede ser una ley porque no está completamente comprobada, solamente dicen apoyan la propuesta. ¿Ya? Y la conclusión no podría ser una conclusión porque las conclusiones son resultados finales de de un experimento, pues, del proceso de experimentación. Por lo tanto, no podría ser tampoco esa. ¿Ya? Y estos son de estos ejercicios de HPC que hay que tener ojo porque son los que se están preguntando más. Como te digo, 3 en el módulo común es un montón, pues 3 de 18 es 1 de 6, es de la sexta parte, casi el 20%, no, es harto. Ah, sí, pues es harto, es harto, 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 harto. No, está bien, nomás a mí no me incomoda la competitividad, al contrario, ¿por qué? Porque la prueba los está haciendo competir inconscientemente con el resto. Entonces hay que hacer harto ejercicio en esta cuestión. Letra B, muy bien, estábamos bien entonces, no estaba tan equivocado. Ya pues, Patricio, un gustazo. Nos vemos la próxima semana. No, que ya la otra semana. Mañana supuestamente es feriado. No sé si te incomoda tener clase o no. O sea, yo sé, por ejemplo, yo tengo colegas que no les gusta hacer clase los feriados. Yo no tengo problema. No sé si prefieres o prefieres descansar. O si vas a salir, por ejemplo, no tendría sentido que